Una secundaria socialista, con Lázaro Cárdenas como presidente y a 9 años de existencia de la secundaria, este nivel de enseñanza se adoptó con la reforma de 1934 a los propósitos del artículo 3 y a los postulados del Plan Sexenal. El plan de estudios de esta secundaria socialista resultó similar al de 1932. Las diferencias eran las siguientes. A principios de 1935, la Universidad Nacional de México anunció que iba a reformar el plan de estudios de la Escuela Nacional Preparatoria para ampliar el bachillerato a 5 años. En 1937 se acordó que las escuelas secundarias fueran gratuitas y se hicieran algunas modificaciones al plan de estudios. Respecto a la organización de este nivel de enseñanza, se propuso que se estableciera en cada plantel un consejo consultivo. Entre 1939 y 1940, el Departamento de Escuelas Secundarias se convirtió en Dirección General de Segunda Enseñanza y se creó una escuela secundaria única con 3 años de duración. Además, el artículo 61 mencionaba lo siguiente. La década de los 30 se distingue por haber intentado adaptar el sistema educativo a las posibilidades de las clases populares, orientando la enseñanza en forma más directa al trabajo. En contraste, a partir de los años 40, las políticas puestas en marcha por el Estado se propusieron a favor de la movilidad social y la educativa. Poco después de la renuncia de Vasconcelos a la Secretaría de Educación, concluyó el periodo presidencial del general Obregón y tocó a Calles ocupar la silla presidencial. El gobierno de Calles tuvo un sello propio, se sentía responsable de llevar a cabo una organización permanente que diera al país una fisonomía definitiva. La educación en estos años se pensó como una solución, es decir, convertir a la educación en un instrumento del progreso y del desarrollo económico. A Calles le importaba que la educación sirviera para los siguientes propósitos. Se dice con frecuencia que la educación es portadora de los valores culturales de una época. En los años 20 y 30 hay una marcada preocupación por crear una educación que expresa los valores de la revolución. Sin embargo, en las políticas educativas, los protagonistas estuvieron preocupados por definir lo siguiente. Al estudiar la historia educativa de estos años, uno se plantea la siguiente cuestión, pues los líderes educativos estuvieron demasiado preocupados por definir qué se iba a enseñar, pero salvo a unas cuantas excepciones, se olvidaron de pensar cómo sus ideas grandilocuentes llegarían realmente al pueblo. La educación y el progreso económico. El progreso del país en el gobierno de Calles se basaba en la educación, pues mediante la educación rural en estos años puede verse como parte del objetivo central del gobierno de reconstruir la economía del país. La expansión del sistema escolar en el campo en los años 20 e incluso en los 30 no fue solamente un intento por educar al campesino, sino un esfuerzo básico por organizar económicamente el agro y sentar las bases de un nacionalismo político. Gonzalo Robles visitó las escuelas agrícolas con el propósito de observar las cooperativas, las escuelas agrícolas, los bancos cooperativos y las industrias agrícolas. De acuerdo a lo que observó, González Robles propuso estos 3 aspectos. Poco después, Calles aprobó la ley de escuelas centrales y bancos agrícolas ejidales. Sin embargo, poco a poco el entusiasmo decayó debido a 2 razones. Pero a pesar de esto, estas escuelas no desaparecieron. En los años 30, Narciso Basol trató de darles un nuevo impulso y las convirtió en escuelas regionales campesinas, incorporadas a las antiguas misiones culturales. Moisés Sáenz fue el arquitecto de la mayor parte del proyecto educativo callista, integró los diferentes programas en una gran estructura. La principal función educativa de Sáenz fue la expansión del sistema escolar en el campo, debido a que consideraba que el problema más grave de México era la ausencia de una unidad social y cultural. Así, la integración del indígena fue la tarea principal a la que encaminó sus esfuerzos. Sáenz utilizó el método de la escuela activa, ideado por John Dewey. En esta escuela ideal, los niños aprenderían primordialmente a trabajar y a vivir, y solo lateralmente recibirían las enseñanzas de la escuela tradicional. Por otro lado, se mantuvieron las misiones culturales. Los sueños educativos de Sáenz no tuvieron los efectos prácticos que él esperaba, y tuvieron los siguientes problemas. Created using Powtoon.